Vamos a continuar un poquito lo que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Vieron que la clase pasada empezamos a ver un poquito los fenómenos termodinámicos que ocurrían en nuestra celda. Veíamos un poquito ahí, arrancamos con la definición de potencial electroquímico y trabajando un poquito con eso llegamos a lo que va a ser un poco la estrella, por lo menos de este tema y en gran parte del curso, que va a ser la ecuación de Nernst. Entonces esta transparencia, digamos, había quedado al final de la clase anterior. Simplemente si nosotros tenemos una reacción electroquímica, ¿sí? Tal de A, B, N, para darme C, D y M especies, esta reacción puede ocurrir en solución, como ya vimos que, bueno, como ya vieron ustedes en Fisioquímica 101, cuando ponían en el termito de termoquímica el ácido oxálico y el permanganato, podía simplemente ocurrir en una solución. O esta misma reacción podríamos hacer que ocurriera en este dispositivo que vamos a llamar celda galvánica o pila, en el cual, digamos, las reacciones de óxido-reducción se encuentran localizadas, se encuentra la reducción en el compartimento que vamos a llamar ánodo, se encuentra la reducción en el compartimento que vamos a llamar cátodo. El proceso, desde el punto de vista químico, que va a ocurrir va a ser exactamente el mismo. La única diferencia va a ser de que los electrones, en lugar de pasar directamente de una especie a otra, simplemente por choque, por contacto ahí, van a acumularse en un electrodo que va a actuar como aceptor de electrones, van a circular por un conector externo esos electrones y van a acumularse en un segundo electrodo, en el cátodo, que va a actuar como dador de electrones. El proceso, digamos, va a tener vinculado un delta G, este proceso que tenemos acá, este delta G que tenemos acá. El proceso va a ser exactamente el mismo desde el punto de vista termodinámico. Las especies que tenemos van a experimentar el mismo cambio químico. La única diferencia que en el sistema de la derecha yo puedo aprovechar ese proceso para generar un trabajo eléctrico. En condiciones, digamos, de temperatura y presión constante, es válido considerar como criterio de espontaneidad el delta G, y vamos a decir que nuestro proceso va a ser espontáneo, va a seguir lo que dicta la termodinámica, o va a actuar como pila en nuestro sistema, si nuestro delta G es menor o igual que 0, o lo que es lo mismo, el potencial de nuestra pila, o sea, la diferencia de potencial entre los dos bornes, va a ser mayor o igual que 0. Recuerdan de que este potencial, digamos, lo habíamos definido inicialmente como la diferencia del potencial electrostático entre las especies que yo tengo en mi solución y en mi barra metálica, pero bueno, eso ya quedó un poquito en la clase pasada, digamos, si bien sigue siendo lo mismo, de ahora en adelante vamos simplemente a referirnos a esa diferencia como el potencial de esa semirreacción o el potencial de la celda. Entonces, para una celda galvánica, o sea, una pila que me va a estar entregando un trabajo, ¿sí? Ya definimos que mi trabajo eléctrico va a ser menor o igual que 0, o lo que es lo mismo, el trabajo va a ir desde la pila hacia el ambiente. Mi pila está perdiendo justamente esa energía, la está liberando al ambiente. El máximo trabajo posible que vamos a tener va a ser el trabajo reversible. Ese trabajo vimos que podemos vincularlo mediante la ecuación fundamental de la termodinámica, así que el máximo trabajo que podamos obtener reversible va a ser igual al delta G del proceso. Y el mínimo trabajo posible que podemos obtener, en principio, sería un infinitesimal por debajo de 0, ¿sí? 0 o un infinitesimal por debajo. Lo que va a corresponder, digamos, a un valor de delta G de 0 o un infinitesimal por debajo. Así que todo este tramo que vamos a tener, digamos, de valores entre 0 y el trabajo reversible, van a ser los valores que va a poder tomar nuestro sistema de trabajo irreversible, ¿sí? Cuanto más se acerque a condiciones de reversibilidad, mayor va a ser el trabajo generado en condiciones de irreversibilidad. Recuerden que los trabajos, por como los definimos, son menor que ceros, así que esto estamos hablando, digamos, en un valor de 0 hasta un valor negativo máximo, en valor absoluto, mínimo, digamos, en valores normales, que va a ser el valor delta G. Cuando hablamos de trabajo por encima de 0, vamos a estar hablando de trabajo de carga. ¿Sí? Vamos a estar nosotros efectuando un trabajo sobre la celda, y esa celda se va a cargar. Así que simplemente ahí, el trabajo irreversible siempre va a ser mayor
que el trabajo reversible, o un poquito más sencillo de entender si estamos hablando en valor absoluto. En valor absoluto, el trabajo irreversible siempre va a ser menor que el trabajo reversible. El proceso va a ser espontáneo siempre que ese trabajo tenga valores que estén entre 0 y el valor máximo que puede tomar, que va a ser el valor de delta G. Y de vuelta, como ya estuvimos diciendo, ese trabajo de descarga va a ser negativa y la celda va a estar entregando energía al ambiente. Bueno, entonces ahora, ya habiendo definido un poco lo que es una celda, cómo funciona esa celda, digamos cómo esa celda opera desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Como cuando trabaja como una pila, vamos a empezar a ver un ejemplo de lo que ocurre en la misma. Entonces, esta es la primera pregunta que nos surge, ¿sí? Nuestra celda inicialmente está entregando energía eléctrica. Esa energía de algún lado sale, ¿sí? Como definimos al principio, una pila, una celda, es un dispositivo que va a transformar energía química en energía eléctrica. Nosotros, digamos, lo que estamos viendo, lo que estamos midiendo es la energía eléctrica. Pero, digamos, justamente vimos, esa energía sale de energía química, por lo cual esa pila internamente está experimentando cambios. Entonces, ¿cuáles son los cambios que esa pila experimenta mientras está entregando energía? O de forma análoga, digamos, viendo el proceso inverso, podemos también ver qué son los procesos que van a ocurrir cuando, químicamente, dentro de la pila, cuando nosotros la vamos a cargar. Entonces, para eso, vamos a empezar con el ejemplo más típico que manejamos en el curso, que es la pila de Daniel. ¿Sí? Es el primer ejemplo que vemos y va a ser el ejemplo que más vamos a manejar. ¿Sí? La pila de Daniel, ya capaz que a esta altura se acuerdan, si no se los recuerdo, básicamente es un sistema electroquímico compuesto por dos compartimientos aislados. En uno tenemos una barrita de cobre sumergido en una solución de iones cobre 2+, un sulfato de cobre o un nitrato de cobre. En el otro compartimiento tenemos una barrita de zinc sumergida en una solución de iones zinc 2+. ¿Sí? Por ahora mi sistema simplemente está desconectado, no sabemos absolutamente nada. Simplemente tenemos los dos electrodos sumergidos en sus correspondientes soluciones. Entonces vamos a imaginarnos las semireacciones posibles. En este caso, las dos semireacciones que tenemos acá van a ser, si las vemos con forma de reducción, que es la forma que tenemos universal, digamos, de ver un proceso redox, podemos verlo como una reducción. Después simplemente le adjudicamos una dirección a una u otra. Pero vamos a ver qué puede ocurrir en este compartimiento de acá, la reducción del cobre 2 para darme cobre metálico, y en este compartimiento de acá, la reducción del zinc 2 para darme zinc metálico. ¿Sí? Bien, como ya hemos hablado, digamos, estas son semireacciones, están conectadas, pero es un proceso redox, así que unas especies van a tener que oxidarse y otras especies van a tener que reducirse. Así como tenemos un sistema, esta reacción no puede darse, porque estos 4 electrones de algún lado tendrían que salir. Lo que va a pasar es que una de estas reacciones se va a invertir y nos va a suministrar los electrones para la otra. ¿Se imaginan ahí cuál puede ser el orden? El zinc se oxida. En este caso, el zinc se va a oxidar, ¿sí? O por lo menos eso es lo que primeramente podemos suponer que puede llegar a pasar. Nos planteamos, estudiamos nuestro proceso y vemos si justamente esa hipótesis se cumple. Pero sí, podemos suponer inicialmente, en este caso, la oxidación del zinc para darme zinc 2, o sea, la reacción inversa. Se van a generar dos electrones que van a ser los que va a tomar el cobre para reducirse a cobre 0. Para ver ese proceso tendremos, digamos, que apoyarnos en algo, ¿sí? En algún tipo de dato. Ahora vamos a ver cómo nos apoyamos en eso. Así que en principio el potencial estándar de la celda va a ser el potencial estándar para la semireacción del cobre a cobre 0 menos el potencial estándar para la semireacción de reducción del zinc al zinc 0. Entonces nos fijamos en datos de bibliografía. Esa es la misma tabla que ya había puesto yo en un par de transparencias anteriores. Y ahí entonces podemos encontrar los valores de bibliografía. Recuerden que estos son expresados contra el electrodo normal de hidrógeno para el zinc y para el cobre. ¿Qué vemos de esos valores?
¿Cómo son? Uno respecto al otro. El del zinc es menor que, o sea, uno es negativo y el otro es positivo. El del Ahí zinc es va. negativo. ¿Sí? Así que en principio, digamos, este negativo sí que este va a tender a oxidarse respecto al electrón normal de hidrógeno, porque el hidrógeno lo poníamos como 0. Este es positivo, así que va a tender a reducirse frente al electrón normal de hidrógeno. Por transitiva, podemos imaginarnos que en condiciones estándar, ¿sí? Por lo menos en condiciones estándar va a suceder, va a ocurrir la reducción del cobre y la oxidación del zinc, que justamente es lo que a nosotros nos apoya, digamos, a tomar esta hipótesis que tenemos acá, de la reducción del cobre y la oxidación del zinc. Entonces calculamos nuestro potencial de celda. Recuerden que estos potenciales son referidos al electrón normal de hidrógeno, así que este valor que tenemos acá es el potencial del cobre contra el del hidrógeno. Este potencial de acá es el potencial del zinc contra el del hidrógeno. Entonces, en este caso, como la referencia que usamos a ambos lados es la misma, esos valores se nos van, y la diferencia numérica, la diferencia matemática que tenemos entre estos dos valores, directamente nos va a dar el potencial para esta celda, como el potencial de estándar del cobre menos el potencial estándar del zinc. Él mismo va a tomar el valor clásico de esta celda, que es el 1,1 volt, que como vemos es mayor que 0, lo cual nos está indicando justamente el proceso espontáneo o el proceso que pasaría, digamos, para la descarga de esta celda. Entonces ahora que ya sabemos hacia dónde, digamos, van a circular esos electrones, ya sabemos el sentido de nuestras reacciones, ahora simplemente sí unimos nuestro circuito, ¿sí? Conectamos una resistencia en el medio, esta resistencia que va a alimentar algún equipo, y ahora ya sabemos las direcciones de las reacciones. Ya sabemos que el cobre va a pasar de solución a la chapita de cobre, se va a reducir y depositar sobre el cobre. El zinc va a pasar a la solución, poco a poco se va a ir disolviendo esta barrita de zinc. Vamos a tener un flujo neto de electrones del zinc hacia el cobre, y por ende nuestra corriente vamos a definirla en sentido contrario. Y esa básicamente es una imagen, digamos, de cómo este equipo quedaría armado, por ejemplo, desde un punto de vista experimental. Aquellos que ya hayan hecho el número de transporte probablemente hayan armado un sistema bastante similar, en el cual acá tenemos las dos semiceldas armadas, simplemente dos vasitos de bohemia en el que ponemos una solución de sulfato de cobre. Ya van a ver el semestre que viene, cuando hagamos un par de prácticas con estas soluciones, que tiene este color típico, azul, una solución de sulfato de zinc. Conectamos una barrita de zinc, una barrita de cobre, y cerramos nuestro sistema con un puente. Estas barritas las conectamos a nuestro sistema de medida, y si estamos trabajando en condiciones de estándar, que de vuelta, en este caso tienen que ser soluciones 1 molar, para tener actividad igual a 1, no, perdón, para que se vaya el término logarítmico, y a temperatura 25 grados Celsius, el voltaje medido tendría que ser el que me da, que sacamos de la transparencia anterior, el 1,1 volts. Ese es el sentido espontáneo de nuestras reacciones, ya sabemos qué es lo que está sucediendo. Y en este caso, ya con este sistema armado, podemos decir ya que tenemos una pila, y estamos generando una corriente eléctrica y un trabajo que podemos aprovechar nosotros. Ahora, antes de pasar a la siguiente transparencia, donde seguiríamos trabajando un poquito con este sistema, voy a hacer una especie de pequeño paréntesis de algo que vamos a utilizar de ahora en adelante, digamos, para referirnos a la celda, que va a ser el diagrama de barras, ¿sí? Un diagrama de barras es una forma que nosotros tenemos de escribir una celda, ¿sí? Es básicamente en un renglón nosotros podemos escribir las reacciones que ocurren. De una forma un poquito más, más formal, digamos, que hace el dibujito de la celda, digamos, dibujando hoy el vasito con su solución, con los electrodos, con el cablecito, resistencia y el puentecito salir. Esta, digamos, es la forma formal, digamos, que a nosotros vamos a describir una celda. Viendo el diagrama, nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las reacciones que están teniendo lugar y las condiciones de la misma. Básicamente, las reglas de notación son 3. Primero vamos a escribir la semirreacción anódica, y luego vamos a seguir con la semirreacción catódica. Vamos a escribir primeramente, o sea, de izquierda a derecha de vuelta, los reactivos y después los productos, de forma tal que cuando nosotros leemos de derecha a izquierda, los ojos tendrían que ir siguiendo el movimiento de los electrones. Nosotros arrancamos con el electrón del ánodo,
¿sí? Y a medida que vamos leyendo, vamos viendo cómo ese electrón va circulando por nuestro circuito hasta que finalmente llegamos al cato. Vamos a utilizar líneas verticales para separar especies que se encuentren en fases distintas, pero en contacto físico. Por ejemplo, cuando pasamos de un metal a una solución, vamos a separar con una barra vertical. Cuando utilizamos dos líneas verticales, estamos representando justamente que tenemos un puente salino, lo cual nos indica que nuestras dos semiceldas se encuentran en compartimentos aislados. Y finalmente, digamos, después de cada una de las especies que vamos poniendo, el estado de agregación. Podemos poner justamente se encuentra como sólido, como líquido, como gaseoso o como acuoso, ¿sí? Si no estamos trabajando en estado estándar, podemos incluir información adicional. Por ejemplo, podemos decir ahí que esa solución de sulfato de cobre o sulfato de zinc se encuentran, por ejemplo, acuosas y con una concentración, por ejemplo, 0,1 molar. O, por ejemplo, si estamos trabajando con un gas, indicamos, digamos, que la presión del gas. De forma general, como vamos a verlo, vamos a ver la reacción anódica, como lo tenemos acá, una separación con dos barritas, si tenemos un puente salino, y la semirreacción catódica. ¿Sí? Ya de todas formas, más sobre el final de la clase vamos a ir viendo varios ejemplos de esto, ¿sí? Pero es una cosa que vamos a utilizar bastante justamente porque nosotros rápidamente nos permite conocer los procesos químicos que se están dando en esa celda. Entonces, volviendo, digamos, a la pila de Daniel, operando como celda de descarga, o sea, con un trabajo menor o igual que cero, esas van a ser nuestras semirreacciones. La reducción del cobre a cobre 0 y la oxidación del zinc a zinc 2. Vamos a ver el diagrama de barras, en este caso queda bastante sencillo, va a quedar expresado de esta forma, vamos a ir viendo cómo queda. Nosotros empezamos con la reacción anódica, o sea, empezamos con la oxidación del zinc al zinc 2, entonces empezamos con la barrita de zinc, que va a actuar como nuestro electrodo. Tenemos una separación de fases porque pasamos del zinc a la solución de zinc, entonces ponemos una barrita vertical, y tenemos nuestra solución de zinc más 2, y en este caso, digamos, la solución indica su concentración. En ese caso ya termina nuestra reacción anódica, así que nuestros electrones, digamos, nuestra carga, mejor dicho, pasaría por el puente salino, que lo tenemos indicado acá. Llegaríamos a la solución de cobre, o sea, tenemos una solución de cobre 2+, tenemos una barrita y finalmente terminamos nuestro sistema con la barrita de cobre que puede actuar como electrodo. Entonces rápidamente nosotros viendo este diagrama de barras que tenemos acá, podemos conocer cómo está armada nuestra celda. Sabemos que esta es la reacción que tenemos en el ánodo, o sea, tenemos zinc 2+, así que entonces tenemos la oxidación del zinc a zinc en solución acuosa. Y de este lado tenemos la reacción catódica, tenemos cobre 2+, tenemos cobre, así que entonces tenemos la reducción del cobre 2+ a cobre 0. Si nosotros quisiéramos calcular el potencial para esta celda, podemos calcularlo porque necesitamos conocer los potenciales estándar, que ya los podemos buscar porque sabemos las semirreacciones involucradas, y aparte tenemos las concentraciones u actividades de los componentes que nos importan. Vean de que en este diagrama, en particular, digamos, nosotros dijimos que esa solución puede ser, por ejemplo, un sulfato de cobre, en ningún momento aparece el sulfato, ¿sí? Justamente porque en este caso el sulfato actúa como un electrolito que está ahí complementario, digamos, simplemente porque nosotros cuando ponemos el cobre y el zinc viene con el sulfato, pero no aporta nada a la reacción electroquímica, por lo cual no es necesario incluir en este caso el sulfato, el ion sulfato, ¿sí? Puedo ponerlo como sulfato de zinc, con la concentración 0,1 mol por litro, o de forma más simplificada simplemente como el zinc más 2, porque en este caso el sulfato no nos aporta nada. De igual forma pasa en este otro compartimiento, ¿sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí. Sí. Sí, Bueno, sí. bueno, igual después vamos a ir viendo algunos ejemplos más y vamos a ir viendo cómo se escribe. Pero es relativamente importante más o menos que sepan interpretarlos, porque muchas veces en algunos ejercicios van a ver simplemente la celda armada como el diagrama, y ustedes van a tener que interpretar cuáles son las reacciones que ocurren para resolver el problema. Bueno, entonces estas son las semirreacciones que están ocurriendo. Y en este caso, en particular, para la oxidación del zinc se liberan 2 equivalentes de electrones por mol de zinc, y la reducción del cobre va a consumir 2 equivalentes de carga, ¿sí?, por mol. Por lo cual,
nuestras reacciones van a quedar vinculadas por la estequiometría, y dado que una me libera 2 electrones, cuando me genera un zinc más 2, y otra me consume 2 electrones, cuando me consume un cobre más 2, podemos llegar a esta relación que tenemos acá, que es la diferencia entre los moles de zinc, o la concentración, si los volúmenes son iguales. La diferencia de concentración del zinc va a ser igual a la diferencia de concentración del cobre más 2. ¿Sí? Lo que se me va generando de zinc va a ser igual a lo que se me va consumiendo de cobre 2, mientras que la pila se está descargando. Esto podemos vincularlo mediante la ley de Faraday, que dice que la carga que circula por mi sistema va a ser directamente proporcional a la masa de las especies involucradas. Y entonces podemos ver de que en este caso el delta N de zinc, al igual que el delta N de cobre, va a ser directamente proporcional a la carga que circula por mi sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Va a ocurrir hasta que la celda se descargue, ¿sí? Vamos a decir que la celda se va a descargar totalmente cuando ya no me genere trabajo, cuando llegue a la condición de equilibrio. Mi condición de equilibrio, como dijimos, el proceso va a ser espontáneo, o sea que el delta G va a ser menor que 0. La condición de equilibrio va a ser cuando el delta G sea igual a 0. Por ende, mi trabajo va a ser igual a 0. Por ende, el potencial de la celda entre los dos bornes va a ser igual a 0 volts. O lo que es lo mismo, el potencial del cátodo va a ser igual al potencial del ánodo. De esta forma, nosotros podemos ver qué ocurre con esas especies que tenemos involucradas cuando mi celda se descargó totalmente. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la ecuación de Nernst. Nosotros ya conocemos el potencial estándar. RT sobre NF simplemente son parámetros que conocemos, o sea, constantes, y el N va a ser los electrones de la celda. Y nosotros vamos a imponer como condición que el potencial sea igual a 0, que estemos trabajando en las condiciones en las cuales la pila se descargó totalmente. Entonces, mediante la ecuación de Nernst, yo puedo calcular la relación que me queda entre los iones cobre 2+, y los iones zinc 2+, cuando mi pila se descargó totalmente. Simplemente le ponemos números a todo esto. Recuerden, de vuelta, le dije la clase pasada, el R va a ser exclusivamente el R en joules, para que sea coherente con las unidades. Y en este caso, resolvemos nuestro sistema, despejamos nuestra relación cobre 2+ sobre zinc más 2+, y nos queda 6 por 10 a la menos 38. ¿Qué les indica este valor? La concentración de zinc es mucho mayor que la de cobre. Exactamente. Cuando lleguemos a las condiciones de equilibrio, mucho mayor es poco decir, ¿no? Porque Claro, sí. Es un exponencial a menos 38, ¿sí? Va a ser muchísimo mayor. Entonces, en este caso vamos a llegar a esta relación cuando estemos en la situación de equilibrio, ¿sí? Cuando mi pila se descarga totalmente, pero, dado de que el cobre se encuentra en solución, es altamente probable que antes que lleguemos a esta relación que tenemos acá, mi concentración en solución sea aproximadamente igual a C. Suponemos en este caso, digamos, que la barrita de cobre, la barrita de zinc es suficientemente grande como para irme suministrando, digamos, los moles de cobre, los moles de zinc necesarios para mantener esta relación. Pero en este caso particular podemos suponer de que la pila va a operar hasta que mi concentración de cobre en solución sea aproximadamente igual a 0. ¿Sí? Esto es un caso particular. ¿Sí? No quiero que lleguen a la falsa conclusión de que una celda o una pila va a operar hasta que se nos consuma uno de los reactivos. No va a ser así. Para eso justamente tenemos que ver la condición de equilibrio químico, ¿sí? Plantearnos el potencial de celda igual a 0, o lo mismo potencial del cátodo igual a potencial de ánodo, y ver qué pasa con esa relación. La cual puede estar muy vinculada justamente al potencial 0 de la celda, o a la diferencia de potencial estándar entre el cátodo y el ánodo. Va a depender un poquito de este valor, de qué tan grande o qué tan chico sea. ¿Sí? Si el valor es bastante chiquito, que tenemos acá, podemos llegar a una celda que se va a descargar completamente, quizás cuando la relación sea 2:1. ¿Sí? O cuando sea 3:1, o cuando sea 10:1, que no es una locura y puede pasar en la práctica. Podemos tener, digamos, todavía cobre y zinc en solución, digamos, y la pila se puede descargar totalmente. Simplemente, digamos, a pesar de que tenemos este caso tan particular, digamos, si bien en este caso se da, no siempre tiene que pasar que nos quedamos sin uno de los reactivos para que la celda se descargue totalmente.
Bueno, entonces si vemos qué pasa justamente con la variación de los iones en función de la carga entregada, vamos viendo justamente esto. Partimos de una solución, de ambas soluciones que tenían una concentración de 0,1 mol por litro. ¿Sí? La concentración de cobre en solución va a ir disminuyendo, ¿sí? De forma proporcional a la carga entregada por la ley de Faraday. Y la concentración de zinc va a ir aumentando en solución de igual forma proporcional a la carga entregada. ¿Sí? En este caso las pendientes son iguales, pero con signo distinto, justamente porque en este caso, digamos, ambos consumen o generan igual cantidad de equivalentes, digamos, por mol. Y en este caso, digamos, la concentración va disminuyendo a medida que vamos entregando carga, y simplemente cuando llegamos al 100% de la carga que nuestra celda puede entregar, la concentración de cobre en solución va a ser aproximadamente igual a 0. De vuelta, este es un caso particular, no tiene por qué ser así. Si jugamos, digamos, un poquito con las semireacciones que tomamos, si jugamos un poquito con las concentraciones iniciales de las especies que tenemos, podemos llegar a que la celda nos entregó toda la carga posible por entregar, pero ambas especies todavía tienen una concentración distinta de 0 en la solución. Bueno, entonces ahora vemos qué es lo que pasa, digamos, químicamente con mi pila a medida que ésta va generando un trabajo. ¿Qué es lo que va pasando con su potencial medido? Vamos a ver que el potencial de la pila, a medida que va entregando carga, va teniendo esta forma. A tiempo cero, o sea, cuando entregué 0% de la carga, el potencial va a ser igual al potencial, digamos, que medía la pila. En este caso, el 1,1 volt, justamente porque las concentraciones sean iguales y ese término logarítmico se me iba. Y a medida que va circulando carga por el circuito, va a ir bajando de a poquito el potencial. ¿Sí? ¿Por qué va bajando el potencial? ¿Y porque el cobre se va consumiendo? El cobre se va consumiendo y aparte el zinc se me va generando también. O sea, yo tengo una variación en la concentración de cobre que me va disminuyendo y el zinc que me va aumentando. Entonces eso me va a cambiar el valor que yo tengo en la ecuación de Nernst, porque la ecuación de Nernst, recuerden que depende de las concentraciones. Inicialmente va a ser igual a esta porque concentración es 0,1 por 0,1, se me va el término logarítmico, pero a medida que la del zinc aumenta y la del cobre disminuye, ese término ya no se me va. Entonces poco a poco va empezando a disminuir, principalmente porque el término logarítmico depende muy poco, o sea, afecta muy poco al potencial global de la reacción. ¿Qué es lo que pasa? A medida de que yo voy entregando la carga y estoy disminuyendo de a poco, llega un punto en el cual las relaciones entre la concentración de zinc y la concentración de cobre se hacen tan drásticas entre ellas, ¿sí? Empieza a haber cambios que hacen justamente que esa relación sea bastante drástica. Ese término va a empezar a pesar bastante más que el término del E sub 0. Entonces lo que vamos a ver a partir de ese punto va a ser una caída abrupta del potencial hasta que el potencial de la celda me dé 0. Esto en la teoría. En la práctica lo que ocurre es que una pila nunca llega a entregar el 100% de su carga. Generalmente, digamos, entrega un poquito por después, digamos, de que la pila disminuye su potencial de forma abrupta, ya deja de entregar carga. Porque acá estamos trabajando en casos ideales, ¿sí? Pero en el caso de una pila real, tenemos fenómenos de resistencias internas, fenómenos de resistencia externa y sobrepotenciales que van a ver después, que hacen, digamos, justamente que este comportamiento no sea ideal como lo tenemos acá. En la práctica, justamente, esto va bajando muy de a poquito, de a poquito, de a poquito, tenemos una caída abrupta y casi enseguida nuestra pila deja de funcionar. ¿Dudas hasta acá? No, vamos bien. No. Bueno, entonces ahora ya vimos qué es lo que sucede con esa pila, vimos químicamente qué es lo que está ocurriendo con esa pila. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, digamos, con nuestro sistema termodinámico cuando empezamos a hacer ciclos de carga y de descarga, ¿sí? Si están bastante frescos, digamos, y se acuerdan, vamos a ver de que esto va a tener una analogía muy grande a cuando hacíamos los ciclos de carga y de descarga, cuando hacíamos los ciclos de trabajo, reversible y irreversible, de expansión-compresión. ¿Se acuerdan que era el ejemplito con las pesas? Esto va a ser algo bastante parecido. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente va a ser conectar
a nuestra celda galvánica, que es la misma que teníamos sin nombre ahora, la única diferencia, pero la misma que teníamos en el ejemplo anterior, la barrita de cobre sumergida en solución de sulfato de cobre, que actúa como cátodo, la barrita de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc, que actúa como ánodo, pero vamos a la misma, en vez de conectar una resistencia, vamos a conectar una fuente externa que me va a provocar una diferencia de potencial. Vamos a colocarla de forma tal, ¿sí?, que vaya en el sentido contrario de la corriente, ¿sí?, que me invierta la corriente, o sea que el ánodo ahora me actúe como cátodo y el cátodo ahora me actúe como ánodo, ¿sí?, por efecto de la fuente externa. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una carga, ¿sí? Cuando conectemos si el voltaje, jugamos con el voltaje de cierta forma que nos permite, vamos a cargar nuestra pila, ¿sí? Vamos a generar un trabajo eléctrico superior al que nos puede dar la pila, y con eso vamos a promover las reacciones que van en contra de la termodinámica. Vamos a dar las reacciones inversas, en este caso el zinc se va a reducir, en este caso el cobre se va a oxidar, y de esa forma nosotros vamos a cargar nuestra pila y llevarla de vuelta a condiciones iniciales. De todas formas, eso va a depender del voltaje que yo ponga en mi fuente externa. ¿Sí? Si el voltaje de mi fuente externa va a ser igual al voltaje a J igual a 0, o sea, el voltaje de NERS, que de mi celda, en este caso, digamos, ambos voltajes van a ser iguales, ambos voltajes van a ser contrarios, por lo cual lo que yo voy a tener es que la corriente neta que va a circular por mi sistema va a ser igual a C, ¿sí? Es como que yo estuviera trabajando a circuito abierto. Ahora, si el voltaje que yo pongo en esta fuente es menor al voltaje que me puede dar, la diferencia de voltaje que me puede dar mi pila, en ese caso, como la pila tiene un voltaje mayor, prima, ¿sí?, y de todas formas yo voy a tener la descarga de mi pila, va a actuar en forma espontánea. Ahora, si yo seteo mi fuente en un voltaje superior al que me puede dar mi pila, entonces en ese caso va a primar el voltaje externo, el voltaje de la fuente, se van a dar las reacciones inversas a lo esperado por la termodinámica, y yo efectivamente voy a estar cargando mi pila. Entonces vamos a ver qué va a pasar en estos distintos ciclos. Así que inicialmente vamos a empezar con una descarga reversible. Entonces, este es un diagrama que me indica el potencial de mi celda y la carga entregada, y yo quiero pasar de ese punto, ¿sí?, del punto 1, del potencial 1 al punto 1, que me entregue una carga hasta Q2. Como vimos, a medida de que se va entregando carga, y si mi pila va entregando carga, ¿sí?, porque estamos hablando de una descarga, el potencial de la celda va a disminuir. Entonces el potencial 2 va a ser menor al potencial 1. Justamente se están dando las reacciones electroquímicas, están cambiando esas relaciones en el término logarítmico de la ecuación de Nernst. La diferencia entre el potencial del cátodo y el potencial del ánodo cada vez va siendo más chiquita, y yo voy a tener una disminución del potencial de mi celda. Y yo quiero efectivamente hacer una descarga del punto 1 al punto 2. Vamos a trabajar en condiciones de reversibilidad, por lo cual el voltaje que yo voy a poner en mi fuente va a ser siempre un infinitesimal por debajo del potencial estándar de la celda. Entonces, si yo estoy en este punto, conecto mi fuente externa un infinitesimal por debajo y dejo que se haga la descarga. El potencial de mi celda va a cambiar. Entonces yo lo conecto un infinitesimal por debajo y dejo que vaya descargando. El potencial va disminuyendo. Yo de vuelta vuelvo a bajar un infinitesimal. No sé si ve el infinitesimal ahí el movimiento del puntero, pero es lo que estoy tratando de hacer. Se va a dar un poquito la descarga, el potencial va disminuyendo, y eso vamos a hacerlo continuamente. Siempre vamos a tener un potencial en esa fuente que sea un infinitesimal menor al potencial que tenga esa celda en esas condiciones. Como les dije, esto es una analogía, es muy parecido, de cierta forma es lo mismo, pero visto con una fuente, a como ustedes en Fisioquímica 101 estudiaban lo que era un ciclo reversible de trabajo de expansión-compresión. ¿Se acuerdan que ustedes ahí tienen un gas comprimido, ¿sí?, en un compartimiento, digamos,
que tenía encima un tabique, ese tabique era un tabique ideal, era un tabique sin masa, sin rozamiento, y ese tabique tenía inicialmente una pesa, cuya fuerza era igual a la fuerza, digamos, que me generaba la expansión del gas. Y ustedes ahí se acuerdan que iban sacando la masa, digamos, de forma infinitesimal, iban sacando, tenían infinitas masas, digamos, de pesos infinitesimales, iban sacándolas de a uno justamente para que se vaya dando de forma reversible el proceso de expansión, hasta llegar de un volumen 1 a un volumen 2. Es exactamente lo que estamos haciendo ahora, solamente con un trabajo eléctrico y conectando una fuente externa. Ahora, de igual forma, vamos a hacer la carga reversible de mi sistema. Entonces ahora, yo llegué, mi sistema, hasta el potencial 2, y yo voy a cargarlo entregándole esta diferencia de carga, esa carga igual a 1. ¿Sí? Justamente como yo voy a estar cargando mi sistema, voy a estar llevándolo de vuelta a la situación inicial, por lo cual el potencial de la pila va a ir aumentando. Entonces, vamos a hacer el camino inverso. Ahora cargamos del punto 2 al punto 1, y de igual forma, nos paramos en este punto, y mi fuente va a entregar un infinitesimal de potencial por encima de que tiene mi pila. Mi potencial va a ser mayor, así que esto se va a dar la carga. Si en las reacciones inversas, el potencial de mi celda aumenta. Vengo para acá. De vuelta, aumento un infinitesimal la diferencia de potencial de la fuente. ¿Sí? Se da el proceso de carga, el potencial vuelve a aumentar. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora voy a hacer un poquito más grande, vamos aumentando de forma infinitesimal el potencial de carga, y vamos haciendo la carga de forma reversible. ¿Sí? De igual forma que con el ejemplo de las pesas, una vez que teníamos, digamos, el gas expandido, y lo queríamos llevar de vuelta a las condiciones iniciales, íbamos agregando pesas de masa infinitesimal, hasta de vuelta llegar al punto de equilibrio en el que partíamos. En ambos casos, ¿sí? En la carga y la descarga, digamos, el área abajo de la curva va a ser el potencial por la carga, o sea que el área me va a representar el trabajo. Así que en este caso el trabajo va a ser la integral del potencial diferencial Q, va a ser un trabajo positivo, en este caso porque cargamos, un trabajo negativo en el caso anterior porque descargamos. Así que si hacemos un ciclo reversible de cargas y descargas, entonces pasamos del potencial 1 al potencial 2, ¿sí? Siempre con una fuente que nos entrega un infinitesimal por debajo del potencial de equilibrio, hacemos el proceso de descarga, y de vuelta hacemos el proceso de carga, ¿sí? La diferencia entre las áreas de carga y descarga me va a dar el trabajo neto sobre el trabajo neto generado en el ciclo. ¿Sí? En este caso, como las áreas son iguales, el trabajo neto del ciclo es igual a 0. ¿Sí? Lo cual nos indica que estamos ante un ciclo reversible. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, El trabajo es Sí. menos la integral del campo por la diferencia de carga. Es siempre menos. Sí y no. Acá lo puse los dos como menos por un caso muy particular, porque formalmente, cuando vos te planteás el trabajo, tu potencial va a ser siempre positivo. ¿Sí? Así que ahí vos tenés que tener cuidado con el signo. Cuando vos estás trabajando en descarga, vos ya estás suponiendo que ese trabajo va a ser negativo, por lo cual ahí la ecuación te va a quedar, el trabajo es igual a menos N por F por E. Ahora, cuando vos estás cargando la pila, ¿sí? Ya por convención sabés que ese trabajo va a ser positivo, así que lo definís como N por F por E. Eso cuando estás trabajando con las ecuaciones, digamos, electroquímicas. En este caso, digamos, está buena la pregunta, ¿sí? Estamos trabajando un poquito más con la definición física, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre tienes más forma, menos la integral de E por dQ. ¿Qué es lo que pasa? Acá la carga entregada la consideras positiva, ¿sí? Porque es una carga que tu sistema te está entregando. Entonces, al ser positiva, justamente esta integral va a tener un valor menor que 0, lo que significa justamente que tu trabajo es generado, digamos, no, perdón, estoy acá.
en la descarga reversible, acá. Está bien, estoy acá, descarga reversible. En este caso, la carga que vos entregás en la descarga reversible va a ir de Q1 a Q2, así que es una carga positiva que estás generando, ¿sí? Justamente porque tu sistema está entregando esa carga. Por lo cual, en la definición física, digamos, esta carga, esta diferencia de carga que entregas es positiva, ¿sí? Eso hace justamente que tu trabajo sea negativo. Ahora, cuando vos trabajás en carga, justamente como estás pasando de Q2 a Q1, ¿sí? O sea, vos como ambiente estás perdiendo esa carga, porque se está dando a celda, justamente esta diferencia de cargas va a ser negativa, ¿sí? Menos por menos más, tu trabajo, en ese caso, va a ser positivo. A ver. Eso cuando estás trabajando con la definición física. Ahora voy a hacer, ver si me sale, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos trabajando, digamos, con las definiciones electroquímicas que derivan de la ecuación fundamental de la termodinámica, vos sabés que tu trabajo va a ser igual N por F por E. Le voy a pedir por favor confirmación que se está viendo lo que estoy escribiendo. Sí, se ve. Ahí va. Así es como yo defino el trabajo en mi celda. ¿Qué es lo que pasa? Si yo trabajo como carga, bueno, me queda, sí, el touchpad me deja, supongo como carga, ¿sí? En este trabajo, en este caso, yo sé de que el trabajo de carga tiene que ser positivo, por definición, porque es un trabajo que yo estoy haciendo del ambiente hacia mi sistema. ¿Sí? En este caso, el N es un término que es positivo, porque simplemente me involucra el número de equivalentes intercambiados. F es la constante de Faraday, también es positiva, y el potencial de la celda, digamos, siempre, igual, por definición, tiene que ser siempre positivo. Así que en este caso, este va a ser el potencial de carga. Y esta ecuación, cuando trabajo en carga, va con ese signo de más adelante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy hablando de trabajo de descarga, voy a simplemente ponerlo como trabajo D, para que quede, no escribir toda la descarga ahí. En ese caso, es un trabajo que la celda genera al ambiente. Por lo cual, para que quede negativo, yo le voy a poner ese signo de menos adelante. Y en este caso, el potencial que trabajamos va a ser el potencial de descarga. Esto ya es un poquito más electroquímico, ¿sí? Justamente porque siempre consideramos en este caso la carga positiva, ¿sí? Ya sea, digamos, que entra o que sale. Entonces, cuando estamos trabajando con las ecuaciones, estas si bien son las definiciones físicas, ¿sí? Bien, cuando estemos trabajando, digamos, en el correo del curso, vamos a referirnos como trabajo de carga como más NF por el potencial de carga. Ahí va. ¿Sí? Y trabajo de descarga, quedó ahí medio doblado, ¿sí? Como menos N por F por E. ¿Sí? Justamente porque digamos, si suponemos el cuadradito como la celda, este es un trabajo que va del ambiente a la pila, ¿sí? Y cuando estamos trabajando en condiciones de descarga, lo consideramos negativo porque es de la pila hacia el ambiente. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Francisco, que creo que había sido vos que me habías preguntado, ¿quedó claro? Sí, y otra cosa. Sí, por favor. El E de carga y E de descarga. Sí. ¿No será un delta E? Sí, es el potencial, podés verlo así, justamente como, porque yo ya estoy acá hablando con el potencial de la celda, sí, pero justamente sí, el potencial, L va a ser igual al delta E, o que es lo que es lo mismo, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo.
Cuando yo me refiero ahí justamente me pongo el potencial de la celda, o sea, ya de mi celda armada, no de mis reacciones, que justamente lo calculás como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Bueno, esto para la descarga, como yo les había dicho al principio. Pero si estamos trabajando con el potencial de carga, me queda un poquito corto de espacio. ¿Sí? Justamente como el potencial anódico es el mayor ahora, para el potencial de carga es igual al potencial del ánodo menos el potencial del cátodo. Justamente porque ahora el potencial, cuando trabajamos en carga, el potencial del ánodo es mayor que el potencial del cátodo, ¿sí? De todas formas, cualquiera de estos dos tienen valores que son mayores a 0. O sea, en cualquier de los casos, el potencial, o sea, el delta E, tiene que ser mayor que 0. Tanto sea para este, como para este. Sí, justamente por eso le tenés que poner el signo de menos acá, porque como todos los términos que vos manejás son positivos, ¿sí? Justamente por convención, de esta forma te queda el trabajo de descarga como negativo y el trabajo de carga como positivo. Este signo, digamos, lo manejan ustedes según el proceso que estén haciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Francisco, ¿quedó claro el tema? Sí. Bárbaro. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Seguimos. No, creo que ninguna. Bueno, seguimos. Entonces, cualquier otra cosa, simplemente vieron esto, no hay ningún inconveniente, me van avisando y vamos siguiendo, ¿sí? Por lo menos, digamos, en algunas transparencias me quedó un espacio libre como para dibujar. Digo, por suerte en esta me quedó el espacio libre y quedó más o menos entendible. Pero si no, cualquier cosa me van avisando que vamos explicando, ¿sí? Esto simplemente es un tema de convención de signo. Bueno, volvemos al ciclo reversible, ¿sí? En este caso, el trabajo del ciclo neto, ¿sí? Es igual a 0, porque las áreas son iguales, el trabajo de descarga es negativo, el trabajo de carga es positivo, y no tenemos un efecto neto sobre el ambiente. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora cuando estamos trabajando en condiciones reales, ¿sí? Condiciones de irreversibilidad. Entonces, yo quiero hacer una descarga de vuelta del punto 1 al punto 2, pero yo no puedo estar continuamente bajando infinitesimalmente, digamos, el voltaje de mi fuente para hacer la descarga. Entonces lo que voy a hacer, voy a trabajar con un voltaje de descarga que sea menor al voltaje 2 que yo espero, justamente para poder pasar de voltaje 1 a voltaje 2. Entonces en ese caso queda un poquito más sencillo el ejemplo, ¿sí? Porque justamente el potencial de descarga en este caso va a ser constante, por lo cual yo puedo sacarlo por fuera de la integral, y de igual forma, digamos en este caso con la definición física, ¿sí? Me va a quedar, digamos, un trabajo que va a ser menor a 0, ¿sí? Con, digamos, que es equivalente, digamos, al área de este rectángulo. Esto de vuelta podría ser una analogía, por ejemplo, con el ejemplito del gas ideal, digamos, en un pistón, cuando hacen un trabajo de expansión. Nosotros queremos ahí que se expanda del punto 1 al punto 2, entonces en vez de estar sacando infinitesimalmente, digamos, masa de esas pesas que tiene encima, simplemente colocamos una única masa, ¿sí? Que me va a ejercer una fuerza menor, digamos, a la necesaria para que mi sistema avance del punto 1 al punto 2. Sacamos una única, sacamos la pesa, digamos, justamente el punto 2 tiene un tope, entonces ponemos una pesa que me permita, una única pesa que me permita justamente ese trabajo de expansión, y hacemos, digamos, el trabajo en un único paso. En vez de trabajar en pasos infinitesimales, como hicimos en el caso anterior, trabajamos en un único paso, en el cual vamos del punto 1 al 2 directamente. Entonces, cuando hacemos una carga irreversible, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. En este caso quiero pasar del punto 2 al punto 1, por lo cual voy a tener que conectar mi fuente a un potencial que esté por encima del punto 1, ¿sí? Justamente para poder, digamos, entregar una carga que me permita aumentar mi potencial del punto 2 al punto 1, ¿sí? Y que quede por debajo de la carga. Entonces, en ese caso, de vuelta, el potencial va a ser constante, puedo sacarlo para afuera de la integral, y el área debajo de esta curva, este cuadrado, este rectángulo mejor dicho, va a tener un valor mayor a 0. Ahora,
cuando yo hago un ciclo irreversible, ¿sí? Lo que vamos a tener justamente es que pasamos del punto 1 a 2 conectando mi fuente externa a un potencial por debajo del punto 2. Ese va a ser el trabajo generado por mi pila. Ahora yo quiero llevar la situación inicial, lo conecto a un potencial por encima del punto 1, así que ese es el trabajo, o sea, incluyendo, digamos, toda la parte de acá abajo, para la carga de mi pila. Y lo que yo voy a tener justamente va a ser que tenga un efecto neto sobre el ambiente, ¿sí? Yo cuando hago un ciclo irreversible de carga-descarga, finalmente voy a terminar perdiendo energía. Acá hay dos cosas que tener en cuenta, una que ya la dijimos y una cosa que no quedó, ¿sí? Es que para que un proceso sea reversible tiene que pasar dos cosas. Primeramente, que tenga un efecto neto sea igual a 0 sobre el ambiente, el efecto neto sea igual a 0 sobre el ambiente. Y segundo, justamente, que mi proceso sea reversible, sea invertible. Que no siempre es el caso, digamos, si bien puede pasar en una expansión-compresión, no siempre es el caso en una celda electroquímica, ¿sí? Se imaginarán que nosotros tenemos una reacción electroquímica de A más B para darme C. No necesariamente yo a partir de C puedo lograr A y B. Solo muy pocas pilas pueden hacer eso, las pilas que conocemos como pilas recargables. Las pilas recargables, una vez que digamos que las descargamos totalmente, mediante un trabajo eléctrico, nosotros, digamos, a partir de C, podemos obtener de vuelta A y B, ¿sí? Y podemos llevarla a la condición inicial y reutilizarla de vuelta. De todas formas, aunque, digamos, sean invertibles las reacciones, no necesariamente es un ciclo reversible, ¿sí? Y el trabajo neto sobre el ambiente va a ser igual a 0. Nosotros vamos a entregar más energía a esa pila que lo que la pila nos va a suministrar cuando se descarga. ¿Sí? Esas, digamos, son las condiciones reales. Podemos jugar con estos valores, digamos, usar potenciales de descarga que estén más cercanos del punto 2 o potenciales de descarga que estén más cercanos del punto 1, ¿sí? Justamente, digamos, para acercar, digamos, ese trabajo irreversible lo más cercano al reversible, que es el máximo que podemos hacer, pero de todas formas siempre va a ser menor que el reversible. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? No, ninguno. Bueno, finalmente termino un poco con la parte termodinámica, ¿sí? Vamos a ver cómo vinculamos esos parámetros termodinámicos, ¿sí? Con la FEM, o sea, con la fuerza electromotriz, con el potencial de la celda, que ya vimos que podemos hacerlo mediante la ecuación fundamental de la termodinámica, ¿sí? Como recordarán, esta fue la ecuación que llevamos la vez pasada, que nos permite vincular la diferencia de energía libre en nuestro proceso con el potencial de mi celda, ¿sí? O si trabajamos en condiciones estándar, yo puedo vincular el delta G0 con L0 de mi pila, ¿sí? Por lo cual, a partir de valores tabulados, ¿sí?, de energía libre, yo puedo obtener el valor tabulado, ¿sí?, de mi celda en condiciones estándar. Podemos vincular los valores de delta G y delta G0 mediante la ecuación de Nernst, ¿sí? En este caso podemos sustituir el potencial con el valor de delta G sobre menos N y F, y en este caso el potencial estándar mediante el valor de delta G estándar. Si tenemos que llevar una expresión que nos va a vincular el delta G con el delta G supra 0. Aparte, de forma adicional, si nosotros sabemos que el delta G va a ser igual al delta H menos T delta S. ¿Sí? Sabiendo aparte que el delta H va a ser igual a la sumatoria de los delta H de formación de los productos por sus coeficientes estequiométricos menos los delta H de formación de los reactivos por sus coeficientes estequiométricos. Y de igual forma para la diferencia de entropía. ¿Sí? Entonces fíjense que justamente mediante la ecuación fundamental de la termodinámica, yo a partir, digamos, de un valor de potencial leído, ¿sí?, o inclusive, digamos, si yo conozco todos los datos, un valor a partir de la actividad de mis especies en solución, yo mediante la ecuación de Nernst puedo conocer mi potencial, mediante el potencial yo puedo calcular los valores de delta G, y mediante los valores de delta G yo puedo conocer los valores de delta H y delta S, ¿sí? O viceversa, yo puedo ir a un libro, por ejemplo, y buscar valores tabulados de delta S, delta H, puedo calcular mi delta G, y mediante el delta G yo ya puedo conocer el valor de mi potencial
en condiciones estándar. Por ejemplo, si trabajo con los valores estándar, o inclusive el valor de mi potencial en condiciones de trabajo, e inclusive vincular estos valores termodinámicos a las actividades que yo tengo de esas especies en solución. Esto de vuelta es un pequeño paréntesis para repasar lo que vamos a ver, vamos a poner un poquito más adelante. Como se acordaron en Fisioquímica 101, G es función de estado, por lo cual tiene una diferencial exacta. G es función de la temperatura y la presión, por lo cual el diferencial G va a ser igual a la derivada respecto a la temperatura a presión constante, más la derivada de la presión a temperatura constante. ¿Sí? También recordarán, ¿sí?, que mediante las reacciones termodinámicas obteníamos este término de acá, que diferencial G es igual a menos S diferencial T más B diferencial P. Entonces, haciendo una analogía rápida con estas dos ecuaciones, podemos ver que la derivada de la energía libre en función de la temperatura a presión constante va a ser igual a menos la entropía, y la derivada de la energía libre en función de la presión a temperatura constante va a ser igual al volumen. ¿Sí? Eso nos va a permitir ver cómo varía el potencial de nuestra celda, ¿sí?, en función, digamos, de estas variables, la temperatura y la presión. Para ver cómo varía el potencial de la temperatura, el potencial de la celda respecto a la temperatura, ¿sí?, planteamos de vuelta la ecuación fundamental de la termodinámica, y lo que vamos a hacer va a ser despejar mi potencial. Vamos a expresar mi potencial de la pila en condiciones de trabajo, porque no tiene cerito, ¿sí?, o sea, el potencial de la pila va a ser igual a menos delta G sobre NF. Vamos a ver qué pasa con la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer va a ser derivar a ambos lados de la igualdad en función de la temperatura. Entonces tengo la derivada, la derivada del potencial en función de la temperatura a presión constante va a ser igual a la derivada de delta G en función de la temperatura a presión constante, y bueno, este término sale para afuera porque es constante. De la transparencia anterior vimos que en este caso podemos igualar esta derivada a valor de delta S, por lo cual vamos a llegar a una expresión que nos va a indicar justamente que el valor de la derivada del potencial en función de la temperatura a presión constante va a ser directamente proporcional al valor de delta S. ¿Qué significa esto? Nosotros estudiando cómo varía el potencial de mi celda electroquímica con la temperatura, ¿sí?, puedo calcular el valor del delta S, o viceversa, mediante el valor delta S, que yo lo puedo calcular mediante valores tabulados, puedo saber qué va a pasar con el potencial cuando varíe la temperatura. Que es un poco lo que tenemos acá, ¿sí? En este caso, este gráfico nos muestra cómo varía el potencial respecto a la temperatura para distintas reacciones electroquímicas, ¿sí? Y acá podemos hacer algunas conjeturas un poquito rápidas. Por ejemplo, acá tenemos la formación de monóxido de carbono, ¿sí?, a partir de carbono y oxígeno. Recuerden que estas son todas reacciones electroquímicas, por lo cual acá vamos a tener la oxidación del carbón y la reducción del oxígeno para dar el monóxido de carbono. En este caso, fíjense, sí, que nosotros vemos esto desde el punto de vista entrópico, o sea, desde el punto de vista del desorden del universo. Estamos generando un mol gaseoso a partir de medio mol gaseoso. O sea que esta reacción en total nos da medio mol gaseoso. Si estamos generando medio mol gaseoso a partir, digamos, de un mol sólido. Estamos aumentando el desorden del universo. ¿Se acuerdan qué pasaba con eso? ¿Aumentaba o disminuía la entropía? Aumentaba. Aumentaba, exactamente. Estamos aumentando la entropía. Tenemos un valor entrópico para esta reacción que va a ser mayor que 0, que justamente vamos a verlo como una pendiente positiva, ¿sí? Porque, en este caso, esta pendiente, o sea, esta diferencia de potencial respecto a la temperatura, esta pendiente va a ser la derivada, justamente, del potencial respecto a la temperatura a presión constante, que es directamente proporcional al valor del delta S. Entonces, justamente, acá estamos esperando, vemos que aumenta el desorden del universo, estamos generando un mol gaseoso a partir de un mol de sólido, perdón, medio mol gaseoso a partir de un mol sólido, tenemos un delta S positivo y estamos justamente viendo una pendiente positiva, o lo que es lo mismo, el potencial va a ir aumentando
a medida de que yo aumento la temperatura de trabajo de mi celda. Acá vamos a tener el caso contrario. ¿Sí? Tenemos la formación de agua líquida a partir de hidrógeno y de oxígeno. Lo que es lo mismo, la oxidación del hidrógeno gaseoso al protón y la reducción del oxígeno al O2-. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasa con la diferencia de moles gaseosos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Va disminuyendo, ¿sí? Porque acá estamos generando un mol gaseoso a partir de 1, 1,5. O sea, en el proceso total estamos perdiendo medio mol gaseoso. Estamos disminuyendo la entropía del universo, así que esta reacción va a tener un delta S negativo, lo que se ve reflejado justamente en la pendiente negativa. Si yo a medida que aumento la temperatura, el potencial va a ir disminuyendo. Recuerden de que esto es una tendencia global, una tendencia general que podemos intuir, pero tenemos que ser un poquito más específicos y ver un poquito más qué es lo que pasa con esos valores. Porque, por ejemplo, acá tenemos un último caso, en el cual tenemos la oxidación del hidrógeno gaseoso y la reducción del cloro gaseoso para darme ácido clorhídrico gaseoso. Y en este caso, ¿qué pasa con la diferencia de moles gaseosos? Constante. Es cero. constante, es cero, ¿sí? Porque estamos generando un mol gaseoso a partir de medio, estamos consumiendo un mol gaseoso para darme un mol gaseoso, ¿sí? Esperaríamos algo con una pendiente cercana a cero, pero vemos que efectivamente en la práctica tenemos una pendiente menor que cero, ¿sí? O sea, justamente tenemos un delta S que va a ser menor que cero. Así que justamente el aumento o la disminución de los moles gaseosos nos ayuda a tener más o menos una perspectiva general de qué es lo que puede pasar en el proceso, pero de todas formas, ¿sí? Tenemos que ver bien, digamos, cuáles son el valor de los delta S para ver efectivamente qué pasa con el potencial de temperatura, si aumenta o si disminuye. Bueno, para la presión podemos hacer algo parecido. Vamos a ver cómo afecta la presión, digamos, el potencial de la celda. ¿Sí? En este caso el razonamiento va a ser análogo, ¿sí? Partimos de la ecuación fundamental de la termodinámica, dejamos el potencial en función del delta G, y en ese caso derivamos a ambos lados en función de la presión a temperatura constante, ¿sí? Llegamos a esta expresión, la derivada del potencial con la presión, la derivada del delta G con la presión, esto es constante, ¿sí? Y por las relaciones termodinámicas, ¿sí? Llegamos a que este valor va a ser igual al delta volumen molar, ¿sí? Entonces llegamos a esta expresión, ¿sí? En el cual la diferencia, perdón, la derivada, o sea, la variación del potencial con la presión a temperatura constante, va a estar vinculado, va a ser directamente proporcional al delta volumen molar. En el caso de que trabajemos únicamente con componentes gaseosos, ¿sí? Podemos llegar a una expresión un poquito más amena, capaz de ver, sustituyendo la diferencia de volumen molar justamente en la ley de los gases ideales, y llegamos a una expresión de este tipo que nos permite calcular el valor de la derivada del potencial en función de la presión a temperatura constante, en función de las propiedades de esos gases, y justamente las presiones parciales de sus coeficientes geométricos, y en este caso justamente este R, digamos, hay que separarlo, este R sí es el R, digamos, del 0,082, justamente porque en este caso, digamos, para calcular esta derivada de este punto a este punto, digamos, aplicamos el gas ideal. Así que en este caso sí es el único de los pocos capaz que vamos a ver, en el cual el R no va a corresponder al 8,31 joules, sino al 0,082, justamente porque estamos trabajando con gas ideal. Bueno, ¿alguna duda respecto acá? No, ninguna. Bueno. No. Bueno, entonces, finalizando un poquito esto, digamos ya que estuvimos trabajando con estos distintos sistemas, solamente hacer la distinción, digamos, de cuando estamos trabajando, porque son definiciones que son parecidas a veces en el nombre, pero que indican dos procesos completamente distintos, que es cuando estamos hablando de que nuestras pilas se encuentran en equilibrio electroquímico y en equilibrio químico, ¿sí? Este sería un equivalente digamos, al primer ejemplito que yo les puse al principio, digamos, de qué pasaba si ustedes podían medir el potencial, digamos, de una única interfase metal-solución, que no se podía medir justamente porque no tenemos una diferencia. En este caso tenemos nuestros electrodos sin conexión entre ellos, y tenemos las semirreacciones posibles, ¿sí? En el cátodo podríamos tener, digamos, la reducción del cobre, y en el ánodo la oxidación del zinc, pero
justamente acá estamos, digamos, a circuito abierto. Nuestro sistema no está conectado. Lo único que tenemos en este caso van a ser dos compartimientos aislados, en el cual las barritas metálicas se van a encontrar en equilibrio, ¿sí?, con su solución. Así que en este caso, si bien nosotros podemos plantear lo que es una reacción global que pasaría si nosotros cerramos nuestro circuito, si acá conectáramos, digamos, terminamos de cerrar acá y conectáramos una resistencia, ¿sí?, a los efectos prácticos la reacción, digamos, no existe, porque no tenemos el proceso redox. En este caso, al tener este circuito abierto, los electrones que surgirían, digamos, de la oxidación de la barra de zinc no tienen, digamos, cómo atravesar nuestro sistema para llegar a la barra de cobre, para que sea la reducción de cobre, por lo cual no tenemos un proceso redox como tal, porque tenemos simplemente dos semireacciones aisladas, y simplemente lo que tendríamos en este caso sería un cátodo potencial. Si yo cerrara mi circuito, digamos, este sería mi cátodo potencial, y este sería mi ánodo potencial. Simplemente cosas que podrían pasar, pero los efectos prácticos no tengo pila, por lo cual, digamos, no estoy generando ningún tipo de trabajo, no tengo corriente que circule. A los efectos prácticos, el potencial, que yo de todas formas puedo calcular un potencial, digamos, mediante la ecuación de Nernst para esta semicelda que tengo acá, y para esta otra semicelda que tengo acá, mi potencial para la semireacción del cobre va a ser distinta al potencial para la semireacción del zinc, ¿sí? Lo que es lo mismo, tendría un potencial teórico de celda distinto de cero, por lo cual el delta G de reacción para esta celda va a ser distinto que cero. En principio, una vez que yo conecte mi sistema, tendría un delta G negativo y mi pila empezaría a operar. A los efectos prácticos, si bien yo tengo este sistema armado, no me está generando trabajo, porque, digamos, mi celda no está terminada de armar, no tengo pasaje de corriente, no tengo trabajo, no tengo cátodo, no tengo ánodo. En este caso, vamos a hablar que estamos ante un equilibrio electroquímico, ¿sí? Porque podemos simplemente ver, como en las primeras transparencias, que cada uno de los electrodos se encuentra en equilibrio electroquímico con su correspondiente solución. Se forma la doble capa, hay una diferencia de potencial electrostático entre la solución y el metal, pero de todas formas llego a una situación de equilibrio electroquímico, ¿sí? No tengo la pila como tal funcionando. En el otro caso, de equilibrio químico, de igual forma que en el caso anterior, no vamos a tener un trabajo eléctrico, pero vamos a tener un trabajo eléctrico por una situación completamente distinta. En este caso sí, yo termino de conectar mi sistema mediante una resistencia que va a alimentar un equipo, tengo un flujo neto de electrones, tengo una corriente neta. En este caso sí tengo dos reacciones que se van a dar, justamente porque yo cerré mi circuito, efectivamente se va a dar la oxidación del zinc, efectivamente estos electrones van a pasar por el circuito externo, y se va a dar la reducción del cobre 2+, y esta celda va a operar hasta un punto en el cual los potenciales del cátodo y el ánodo van a ser iguales. En ese caso, el potencial de la celda va a ser igual a 0, y ahí vamos a decir que estamos en una situación de equilibrio químico. ¿Sí? La celda ya no me entrega trabajo eléctrico, pero no me entrega trabajo eléctrico porque ya se descargó completamente. Esa es mi reacción global. Y en este caso, ya cuando llego a la situación de equilibrio electroquímico, el potencial en el cátodo va a ser igual al potencial del ánodo, o lo que es igual, la diferencia de potencial entre los dos bornes va a ser igual a 0, o lo que es igual, el delta G de la celda va a ser igual a 0, o sea, estoy en una situación de equilibrio. Ambas situaciones son parecidas de cierto punto de vista, porque en ninguna de las dos yo obtengo un trabajo eléctrico. La diferencia grande, la gran diferencia que tiene, es que en una, en equilibrio electroquímico, yo no tengo una celda como tal, simplemente tengo dos semireacciones posibles, y en equilibrio químico, lo que yo tengo es que mi celda ya operó, ya llegó a la situación de equilibrio, y ya simplemente se descargó. Por lo cual, digamos, ya tampoco vuelvo a obtener trabajo. ¿Quedó clara la diferencia entre los dos casos? Sí. Entonces con esto terminamos un poquito de la parte termodinámica, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito algo más práctico. Vamos a ver ya sistemas armados, digamos, y sistemas ya directamente funcionando. Sistemas que son comercialmente utilizados,
Ustedes si quieren ir a comprar un electrodo para seguir una reacción o para funcionar de determinado tipo de forma, son sistemas que ustedes, digamos, comercialmente pueden adquirir, pero vamos a ver, digamos, químicamente qué es lo que está pasando en eso. Así que simplemente vamos a ver cuáles son los tipos de electrodos más comúnmente utilizados. Entonces, el primero que vamos a ver es el más clásico que podemos imaginarnos, fue con el que empezamos este tema, el ejemplo con el que empezamos, que es el que vamos a decir metal-ion metálico, que simplemente va a constar de una barrita de metal sumergida en una solución de su correspondiente metal. Dijimos el caso para el cobre, vimos el caso para el zinc, pero podemos imaginarnos el caso para cualquier metal que pueda estar, digamos, en equilibrio con su ion en solución acuosa. Podemos imaginarnos, por ejemplo, hierro 2, hierro 3, aluminio 3, para cualquier metal, digamos, y una solución que contenga su metal. La semirreacción, digamos, básica que vamos a ver, va a ser, vamos a hablar siempre como reducción, solamente por la nomenclatura. Vamos a ver la reducción de ese ion metálico, ¿sí? Y la deposición, digamos, del metal como metal cero sobre la barrita del mismo. En este caso tenemos el ejemplo del cobre, y yo acá le dejé simplemente este esquema que tantas veces ya hemos visto el día de hoy y la clase anterior, digamos, en la práctica como se vería, ¿sí? Como un alambrecito de cobre que está sumergido de vuelta en una solución de sulfato de cobre, ¿sí? Y acá simplemente una membrana que permite cerrar el circuito, pero que no haya mezclado de la solución. Esto es simplemente el cobre, ya es un conductor metálico, así que esto simplemente, digamos, sigue hacia un cable y hacia un borne que podemos conectar, digamos, a nuestra celda. El diagrama de barras para nuestro sistema de hoy. El diagrama de barras, como vamos a ver una pequeña diferencia entre cómo lo representamos y el diagrama de barras, principalmente porque generalmente lo representamos como reacciones de reducción, pero los diagramas de barras se suelen leer de izquierda a derecha, con la izquierda del ánodo y la derecha del cátodo, por lo cual, si bien acá lo vemos como la reacción de reducción, ¿sí? Para no dar vuelta en la reacción, digamos, y para no cambiar, digamos, la vista de izquierda a derecha, vamos en el diagrama de barras a representarlo como si fuera una oxidación. Pero simplemente, digamos, esta es la forma que ustedes tienen de representar rápidamente lo que tienen acá en solución. Básicamente empezaríamos con el cobre, en este caso que estamos trabajando con el electrodo de cobre, con el cobre, que actúa, digamos, como barrita y aparte actúa como electrodo de conductor metálico. Una barra vertical, porque pasamos de una fase metálica a una fase líquida acuosa, y acá tenemos el ion metálico con su correspondiente concentración en solución. Si planteamos la ecuación de Nernst para este sistema, va a quedar expresado de esta forma, sencillamente el potencial leído va a ser igual al potencial 0 para esta semirreacción, menos RT sobre F, por logaritmo de 1 sobre la actividad de este ion en solución. Acá vamos a distinguir cómo queremos utilizar este electrodo nosotros. Podemos utilizarlo como electrodo indicador o como electrodo de referencia. La semana que viene, cuando hagan potenciometría en el laboratorio, lo van a ver un poquito más de cerca. La diferencia entre un electrodo indicador y uno de referencia es que el indicador va a ser sensible a la especie que nosotros queremos medir, y el electrodo de referencia va a tener un potencial constante que nosotros vamos a poder utilizar justamente para en nuestro sistema despejar el que nosotros queremos. Recuerden que teníamos diferencia de potencial, va a ser igual al borne 1 menos el borne 2, la diferencia de potencial la medimos, 1 lo conocemos exactamente, despejamos nuestro problema. Así que en este caso, si nosotros trabajamos de esta forma, con una solución, digamos, que no tiene intercambio de iones con otra solución, ¿sí? Con una concentración exactamente conocida, podemos conocer el valor exacto mediante la ecuación de Nernst para el potencial de este electrodo, por lo cual podemos utilizarlo como electrodo de referencia, pero también podemos utilizarlo como electrodo indicador, digamos, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, la actividad del ion cobre 2 en esa solución. Utilizamos otra de referencia, sumergimos este electrodo, medimos esa diferencia de potencial, que va a estar vinculada a la diferencia de potencial de este electrodo justamente a la actividad de ese ion en solución. Entonces depende, si nosotros conocemos exactamente la concentración de cobre, podemos usarlo como referencia. Si conocemos otro, podemos usar justamente para medir la actividad de este metal en solución. Fíjense de que son específicos,
según el par ion-metal que estemos trabajando, va a ser específico para determinados iones. En este caso sería específico para la actividad de cobre en solución, pero si usamos, por ejemplo, otro, uno por ejemplo de níquel, níquel 2, sería específico para la concentración de níquel en solución. Bueno, existe el electrodo de amalgama. Este es muy parecido, digamos, al caso anterior. La única diferencia que vamos a ver, la diferencia de potencial entre un ion en solución y un ion formando parte de una amalgama de mercurio. ¿Sí? El sistema va a ser un sistema parecido a este, en el cual vamos a tener un conector metálico que nos va a cerrar nuestro circuito, simplemente un electrodo de vidrio para contener todo nuestro sistema, la amalgama, principalmente compuesta de mercurio, y nuestro ion en solución. ¿Sí? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué ventajas puede tener justamente este electrodo? Y este electrodo, por ejemplo, nos permite trabajar con sodio en solución. Así que, por ejemplo, si nosotros, el caso anterior, quisiéramos trabajar con sodio más electrón para darme sodio 0, ¿qué problema tendríamos? ¿Qué ¿El pasa? sodio no es inestable? ¿No explota? El sodio, sí, es bastante inestable. Explota, es la sumatoria de todo, digamos, ¿no? Lo que pasa formalmente con el sodio es que justamente es bastante inestable a la presencia de agua, ya sea porque se encuentra en solución o ya sea por contacto con humedad ambiente. Por eso justamente si ustedes tienen sodio como sodio más, se suele guardar, digamos, en frasquitos que tienen, digamos, aceites u otros solventes apolares, pues justamente es inestable frente al agua, ya inclusive la humedad funciona, porque el sodio tiende a pasar, digamos, a hidrolizarse rápidamente con el agua, pasando a óxido e hidróxido. La reacción es extremadamente exotérmica, y en el transcurso de la reacción, digamos, el agua se reduce a hidrógeno. Así que si ustedes están liberando hidrógeno, y aparte de una reacción exotérmica, digamos, tienen un cóctel ya para una explosión, como dijo el compañero. Por lo cual, utilizar un electrodo de sodio más en solución acuosa no es viable, pero tenemos la alternativa de trabajar en una amalgama, en el cual tenemos exactamente la misma reacción de sodio más a sodio 0. En este caso, el sodio no se va a encontrar formando parte como una fase metálica única, sino que va a formar parte de una amalgama dentro del mercurio. ¿Sí? Esto va a hacer justamente que sea mucho más estable ese sodio, que no se oxide, que no pase hidróxido, ¿sí? Justamente que no genere esos efectos pirotécnicos, y nos permitiría tener un electrodo que va a ser sensible, digamos, a la concentración de sodio en solución. El diagrama de barras, en este caso, va a formar parte de un metal externo, digamos, para cerrar nuestro circuito, porque digamos que justamente una cosa que tienen los diagramas de barras es que uno, mediante las reacciones electroquímicas, sabe los procesos que tiene, pero el diagrama de barras te indica cómo en la práctica funciona esto. Porque se imaginan de que cerrar un circuito con una amalgama de mercurio, con mercurio líquido, en la práctica no es viable. Es un líquido, entonces vamos a necesitar justamente un electrodo soporte que nos permita cerrar nuestro circuito. Así que ese electrodo soporte va a ser esta barra de metal M', ¿sí? Que esto generalmente puede ser una barra de grafito, una barra de platino, o acero inoxidable, o otro metal inerte. Tenemos una barra para separar, porque tenemos una separación de fases, pasamos de fase sólida a fase líquida. Y en la fase líquida vamos a tener primeramente el mercurio líquido, y una comita para separar, y después vamos a tener justamente el ion metálico en solución acuosa. En ese caso, sería, digamos, la ecuación de Nernst para este tipo de electrodo. Va a depender justamente del potencial del metal, el metal formando parte de la amalgama. Este potencial puede ser distinto del potencial de metal a metal cero, porque justamente estamos cambiando el entorno químico del metal. Y va a depender de la actividad del metal en la amalgama y de la actividad del metal en solución. Bueno, otro de los que podemos ver, que digamos, fue el segundo ejemplo con el que estuvimos viendo el día de hoy, es el electrodo de gas. En este caso, el ejemplo típico es el electrodo de hidrógeno, ¿sí? Ya lo vimos al principio, pero solamente repasamos. Tenemos, digamos, un electrodo de platino que actúa como aceptor o dador de electrones, sumergido en una solución ácida, en el cual estamos borboteando un gas, en este caso hidrógeno gaseoso, a determinada presión.
El diagrama de barras va a ser parecido al anterior. De vuelta, nosotros no podemos cerrar el circuito con la solución acuosa o con el gas, necesitamos un conector externo. En este caso generalmente suele ser platino, así que ponemos el platino al principio. Tenemos una barra para indicar la primera especie, en este caso el hidrógeno, que está en fase gaseosa, y una segunda barra para indicar el protón que se encuentra en la solución acuosa. Recuerden de que esto indicamos, digamos, en el orden de que se da la reacción, así que en este caso, digamos, si lo estamos viendo como una oxidación, sería la oxidación del hidrógeno para dar protón. Así que inicialmente tenemos el platino, tenemos el hidrógeno, que se me oxida, y me da el protón. Y de esa forma nosotros armamos el diagrama de barras. Acá podemos poner perfectamente la presión del hidrógeno y la concentración de protones en solución. Y de esta forma nosotros, mediante la ecuación de Nernst, podremos calcular el potencial para este electrodo solamente, digamos, viendo el diagrama de barra. Fíjense que acá estamos trabajando en una solución de ácido clorhídrico, el cloro no me aparece, justamente porque es el contraión, no me aparece dentro de la reacción electroquímica, por lo cual, digamos, no me aporta información trascendente, digamos, al proceso que yo tengo. La ecuación de Nernst ya la vimos, va a quedar en función de la presión de hidrógeno y de la actividad de hidrógeno en solución, por lo cual, trabajando con cierto cuidado, puede ser sensible, digamos, a la concentración de hidrógeno, o lo que es lo mismo al pH de la solución. Haciendo unos pequeños cambios ahí podemos ajustar el pH, pero de todas formas es bastante complicado de trabajar ya que no mantiene una medida constante. Algún otro ejemplo que podemos ver en el curso va a ser un sistema bastante parecido, pero en este caso sumergimos en una solución, por ejemplo, de cloruro de potasio o cloruro de sodio, y alimentamos con cloro gaseoso, y en este caso ponemos la reducción del cloro gaseoso a cloruro. ¿Sí? Este es otro ejemplo, es bastante común en los ejercicios que planteamos nosotros. De todas formas, igual el diagrama sería exactamente igual, tendríamos que tener un electrodo auxiliar de platino para que se dé. En algunos de los ejemplos que nosotros damos, sobre todo cuando usamos esta reacción como reacción de oxidación, ¿sí? De cloruro para dar electrones y cloro gaseoso, a veces no se la decimos directamente, le ponemos una solución de cloruro de sodio o cloruro de potasio y decimos que se confirma o que se visualiza la formación de un gas color verdoso. Sí, ya donde indique gas color verdoso algún ejercicio, es indicio de aparición de cloro gaseoso, así que esta reacción va a estar involucrada. Esta es la otra que generalmente nosotros usamos como ejemplo cuando trabajamos en fase gaseosa, ya sea la del hidrógeno a protón o la del cloruro a cloro, o si no, a veces especies genéricas que ponemos ahí solamente con valores de A o B. Otros electrodos muy importantes que vamos a trabajar, porque estos quizás sean los comercialmente más usados, van a ser los mismos que van a utilizar cuando hagan el práctico de potenciometría, son los que conocemos como de metal sal insoluble. Si bien la reacción puede ser muy parecida a la primera que vimos de metal-ion, no es la misma, ¿sí? Si bien en la 2 estamos viendo, digamos, la reducción de un metal a su estado de oxidación más cero, en este caso, digamos, el metal nunca va a pasar a solución, el metal se encuentra formando parte de una red iónica, en este caso un cloruro, muy poco soluble, ¿sí? Y se va a reducir al metal en su estado de oxidación cero, liberando cloruros al medio, ¿sí? De forma general, el diagrama de barras se expresa de esta forma, partimos del metal, ¿sí? Como metal cero. Si bien, digamos, tenemos un sólido y otro sólido, tenemos una separación de fases, porque acá tenemos una fase metálica y acá tenemos un sólido iónico, así que formalmente sí lleva una separación con una barrita, y después pasamos de este sólido iónico, digamos, al cloruro en solución acuosa, así que de vuelta separamos con una barrita. Esta reacción es bastante distinta, así lo imaginamos, digamos, al metal pasando a metal, de ion metálico a metal. Los potenciales estándar van a ser distintos, porque estamos hablando de especies que están trabajando en entornos distintos. Uno es un ion solvatado, otro es un ion en una red iónica, así que los potenciales van a ser distintos. E incluso van a depender, digamos, de cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso 1 que vimos del metal ion metálico, era sensible a la actividad de ese metal en solución acuosa. En el caso de los de metal sal insoluble, van a ser sensibles al contraión que yo tengo, en este caso del cloruro. De vamos a ver dos ejemplos, porque van a ser los ejemplos que vamos a ver, digamos, en el práctico. Cuando hagamos potenciometría, uno va a ser el electrodo de calomel,
El calomel es esta especie que tenemos acá, también llamada cloruro mercurioso, y lo que tenemos es la reducción del cloruro mercurioso a mercurio sólido y liberación de cloruros en solución acuosa, ¿sí? Este es un esquema de electrodo de trabajo, va a tener un electrodo auxiliar de platino. En este caso, ¿no marqué ahí? Sí, ahí quedó marcado. Tenemos el contacto metálico, tenemos un bulbito que va a tener mercurio líquido, y este mercurio va a estar en contacto con el calomel, con el cloruro mercurioso, que en todo, si bien digamos es una sal iónica, es muy poco soluble, en ningún momento va a pasar a solución, siempre va a estar como precipitado, ¿sí? Y esto va a estar en contacto con una solución de cloruros, ¿sí? Esta es una foto de los equipos que vamos a utilizar en el práctico, ¿sí? Donde tienen acá el electrodo, acá internamente pueden llegar a ver el alambrecito de platino, que sirve para cerrar el sistema, acá se llega a ver un poquito del bulbo, que tiene mercurio líquido, y todo esto blanco que tiene acá es justamente el calomel, ¿sí? El cloruro mercurioso. Todo esto se encuentra sumergido en una solución de cloruro de potasio, ¿sí? Y bueno, y acá a esto le sacan el capuchoncito, y ahí tiene la membrana justamente que sirve para terminar de cerrar mi circuito. El diagrama de barras de este sistema justamente va a tener el platino, que va a actuar como contacto metálico, mercurio líquido, calomel, y una concentración de cloruro que va a depender del sistema de trabajo. Este electrodo puede, como ya vimos, su potencial va a depender de la concentración de cloruro del medio, por lo cual lo va a hacer sensible a la concentración de cloruro, por lo cual puede actuar como electrodo indicador para yo conocer la concentración de cloruro en una solución problema. También comercialmente existen, y van a ser los que vamos a trabajar, si adentro de esta solución usamos una solución de cloruro de potasio saturada, en ese caso el potencial va a ser constante, va a ser invariable, y por lo cual este sistema va a ser como electrodo de referencia, porque su potencial va a ser constante y tiene muy poca variación con la temperatura. Entonces, en el caso de que trabajemos con este calomel saturado, que va a ser el que vamos a trabajar en el práctico, su potencial va a quedar fijo y a 25 grados va a ser de aproximadamente 242 milivolts, ¿sí? Y ya podemos utilizarlo como electrodo de referencia. El otro que vamos a utilizar en el práctico es el que se conoce como electrodo de plata-cloruro de plata, ¿sí? La reacción es muy parecida, va a ser la reducción del cloruro de plata a plata, liberando cloruro, la solución. Este es el esquema que tenemos de los electrodos de trabajo, va a consistir básicamente en un lambrecito de plata, así que digamos la plata al ya ser sólida me sirve digamos como conector. Sobre el alambrecito va a tener un precipitado, que lo podemos ver acá, este es el alambre de plata. Acá se ve el precipitado, que es el cloruro de plata, justamente es una sal muy poco soluble, ¿sí? Y esto se encuentra sumergido en una solución saturada de cloruro de potasio. Acá se ve una burbujita, justamente, digamos, este tubito está todo lleno de solución, ¿sí? Justamente acá se ve la burbujita que muestra que tiene una solución dentro. El diagrama de barras es muy parecido, solamente que obviamos la parte del platino, porque la plata ya me puede actuar como electrodo. Y de vuelta, igual que el caso anterior, digamos, este electrodo puede ser sensible a la concentración de cloruro que yo tenga en solución, pero si yo trabajo con una solución saturada de cloruro, como va a ser el caso del práctico, su potencial va a ser constante, con poca variación con la temperatura, de aproximadamente unos 197 milivolts. Entre los otros que podemos encontrar, digamos esto ya cambiando el tipo de electrodo, vamos a ver los óxidos de metal, óxido insoluble. Este caso es muy parecido, digamos, al anterior, en el que estamos trabajando, digamos, con el metal y una especie, digamos, oxidada que es poco soluble. En el caso anterior era una sal iónica. Este caso, digamos, es un óxido, que bueno, sí, también tiene su componente iónico. Pero el electrodo más común es el que tenemos acá, que es el electrodo de antimonio. Sí, justamente vemos la reducción del óxido de antimonio, digamos, a su estado como metal cero. ¿Sí? Este es un equipo comercial, es muy parecido al anterior, se encuentra un tubito, digamos, de antimonio. Esto que tenemos acá es un precipitado, justamente del óxido de antimonio, y una membrana que permite justamente el intercambio, nos permite cerrar justamente el circuito. El diagrama de barras es exactamente no, pero muy parecido al caso anterior. Tenemos justamente el metal, el antimonio, una separación con una barrita metálica, una barrita vertical, porque tenemos un pasaje de una fase metálica
a una fase sólido-iónica, tenemos el óxido de antimonio, y de vuelta tenemos el pasaje a solución, y en este caso es sensible a la concentración de hidroxilos que tengo en solución. Así que en este caso nosotros podemos utilizarlo justamente como referencia, si conocemos exactamente el potencial de esto, o si lo usamos como indicador, en este caso la medida de potencial de este electrodo va a ser sensible a la concentración de hidroxilos que tenga en solución, por lo cual, digamos, nos va a servir para medir el pH si estamos trabajando en soluciones alcalinas. El último caso de los que vamos a ver el día de hoy, justamente porque uno también lo van a ver en el práctico de potenciometría, es lo que se conoce como los electrodos de oxidación-reducción. En este caso particular, la particularidad que tiene, digamos, es que el electrodo metálico que nosotros ponemos en ningún momento va a participar de la reacción, va a actuar como electrodo inerte y únicamente como suministrador o dador de electrones. Bueno, capaz que puede ser parecido al ejemplo del gas. Pero en este caso, digamos, las especies que van a reaccionar, que se van a oxidorreducir, ambas se encuentran en solución acuosa, ¿sí? El ejemplo típico es el electrodo de hierro 3 y hierro 2. En este caso vemos la reducción del hierro 3 a hierro 2. ¿Sí? El platino actúa como suministrador o dador de electrones, ¿sí? Y simplemente si en este caso suministra los electrones, se da la reducción del hierro 3 a hierro 2. Si actúa como dador, se da la oxidación de hierro 2 a hierro 3. El diagrama de barras queda de esa forma. De vuelta tenemos el conector externo, que es platino, una barrita, porque pasamos de un metal a la solución. Y en este caso, como ambos metales se encuentran, digamos, en solución, los separamos con una comita. Creo que tendría que haber quedado al revés acá, para ver la oxidación tendría que haber quedado hierro 2 y hierro 3, pero bueno, acá es un pequeño detalle. Y este electrodo de cierta forma puede ser sensible, digamos, a las relaciones que tenemos en solución de hierro 2 y hierro 3. El otro ejemplo que vamos a ver, porque este es el otro que vamos a utilizar en el práctico, es el que se conoce como el electrodo de quinidrona, ¿sí? El electrodo de quinidrona, ¿sí? va a vincular la reacción entre la quinona con la hidroquinona. Son esas especies que tenemos ahí. Vamos a ver la reducción de la quinona, ¿sí? Tomando 2 protones del medio para pasar a hidroquinona, que es esta especie que tenemos acá. El diagrama de barras es bastante parecido al anterior. Tenemos el metal, ¿sí? En este caso el electrodo metálico que actúa como para cerrar nuestro circuito, un electrodo de platino que va a ser inerte, no va a reaccionar, una barrita porque pasamos a solución acuosa, y en este caso va a depender de la concentración que yo tenga de quinona, de hidroquinona y también del pH de la solución, porque justamente va a requerir 2 protones para darse la reducción. Entonces, en este caso, en el diagrama de barras también indicamos la concentración de protones en solución. Cuando planteamos la ecuación de Nernst, va a quedar de esa forma. ¿Sí? Este electrodo vamos a utilizarlo porque tiene una peculiaridad muy grande. Vamos a utilizarlo como electrodo de referencia, conociendo exactamente su potencial, bajo determinada situación, que va a ser la que vamos a ver ahora. Cuando estamos trabajando en condiciones de saturación de quinidrona, que estas soluciones se saturan con muy poquita quinidrona basta para saturarla, en condiciones de saturación la actividad de la quinona sobre la actividad de la quinidrona es aproximadamente igual a 1. Entonces, cuando nosotros planteamos la ecuación de Nernst, como están, digamos, en el término logarítmico, están uno arriba y uno abajo, se me va ese término, y me va a quedar en condiciones de saturación un electrodo cuya única variable va a ser la actividad del protón. Su única variable va a ser el pH de la solución. Por lo cual, si nosotros trabajamos con un buffer determinado, y conociendo el valor del potencial estándar de la hidroquinona, que esto lo podemos sacar de tablas, y la temperatura, podemos conocer con bastante exactitud el valor de este electrodo y utilizarlo como electrodo de referencia, ¿sí? Inclusive, digamos, haciendo algunas aproximaciones ahí, por ejemplo, digamos, acá convirtiendo el logaritmo neperiano en logaritmo en base 10 y cambiando y dando vuelta el signo de este término de acá, podemos llegar a un término en el cual el potencial de la quinidrona va a ser igual al potencial estándar menos B por el pH de la solución.
siendo B este término 202 con 303 RT sobre F. Así que va a depender únicamente de la temperatura de mi solución. Así que yo midiendo la temperatura de mi solución y conociendo exactamente el valor del pH, por ejemplo, trabajando en un buffer, yo puedo conocer exactamente el valor de esta semirreacción y utilizarla como electrodo de referencia. Esto va a ser lo que va a utilizar en el práctico de potenciometría la semana que viene. Bueno, simplemente como para terminar la clase de hoy, recordar que los potenciales que estamos trabajando nosotros son potenciales siempre referidos a otra semirreacción, porque nosotros no podemos trabajar con una única reacción, tenemos que siempre medir respecto a otra. Inicialmente nosotros nos planteamos electrodo normal de hidrógeno, que le adjudicamos 0 volt como valor arbitrario, pero en la práctica es bastante difícil trabajar, digamos. Muchos electrodos de estos que vemos son, por ejemplo, comerciales, y en la práctica, digamos, si bien esta fue la primera nomenclatura que manejamos, podemos encontrar valores referidos, por ejemplo, al electrodo estándar de Calomel, el de Calomel saturado, que se acuerdan que daba 242 milivolts. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscamos a una tabla, el potencial estándar del zinc, que ya lo usamos un par de veces hoy, vimos que era 763 negativo milivolts, pero esto era referido al electrodo normal de hidrógeno. Podemos encontrarlo también referido al electrodo estándar de Calomel. En este caso, el potencial va a variar. La diferencia entre estos valores va a ir dada por la diferencia entre el potencial del electrodo normal de hidrógeno y el potencial de Calomel. Por ejemplo, si medimos el de hidrógeno contra el de hidrógeno, en este caso esperamos un valor de 0, pero de menos 242 contra el de Calomel. Si medimos el electrodo de Calomel respecto al de hidrógeno, como ya vimos en el anterior, nos da 242 milivolts, pero si medimos Calomel contra Calomel nos da 0, porque es lo que estamos usando como referencia, y de igual forma nos cambia el potencial leído para esta otra semirreacción de acá. Así que estos potenciales que nosotros encontramos siempre son referidos a un estándar. Lo más clásico es encontrarlo frente al electrodo de hidrógeno porque es el tradicional. Pero en la práctica, en la actualidad, a veces es más sencillo, digamos, trabajar con otros electrodos como referencia. Pero bueno, simplemente van a cambiar numéricamente los valores, las relaciones tienen que mantenerse.